Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin Barreras. Soy Carlos Marín. En el día de hoy continuamos con la segunda parte de este extraordinario programa de la semana anterior con el abogado Carlos Mario Molina Miranda, donde estuvimos hablando de la acción de tutela y de la facilidad que hay para resolver muchos temas, muchos inconvenientes que se nos presentan y que con este mecanismo podemos solucionar muchos problemas. Abogado Carlos Mario, bienvenido nuevamente a Colombia sin Barreras. Don Carlos, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Ella es una persona supremamente conocida por todos ustedes porque él conduce la sección legal de nuestro programa Colombia sin Barreras. La semana anterior terminamos hablando del desacato a una tutela, de las sanciones. Muchas personas, la sanción puede ser pecuniaria, puede ser en dinero, pero también otras sanciones pueden ser con prisión. Y esto es en serio. Esto no es de que, pues a mí yo presenté la tutela y no me hicieron caso y si le fallaron a favor, no se la deben de cumplir, se la tienen que cumplir. ¿Estamos de acuerdo, abogado? Claro que sí, don Carlos. Inclusive, bueno, recordemos sobre el incidente de desacato. Creo que vale la pena hacer un repaso sobre este tema. Es un recurso muy importante cuando las entidades públicas o privadas hacen caso omiso a lo ordenado por los jueces de tutela. Entonces podemos recurrir al incidente de desacato. ¿Quiénes pueden interponer este incidente? Usted mismo lo puede hacer y llevarlo al mismo juez que falló la tutela. No requiere de abogado tampoco. Y recordemos que si incumple este incidente de desacato puede verse abocado a una sanción de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 6 meses de arresto, sin perjuicio de las acciones de tipo disciplinario o penal a que hubiere lugar. Usted lo dijo en un principio, no solamente en el tema de la salud, sino también en el otro tema, ¿cómo se llama? Comercial, o eso tiene un nombre, usted lo dijo ahorita, y o sea que una persona que vea vulnerados sus derechos, por decir, en la unidad residencial donde está viviendo y tiene barreras, obstáculos, hay escalas para ingresar a su residencia 3 o 4 en esa unidad residencial, puede entablar también una acción de tutela. Sí, claro, muchos establecimientos privados dicen que o creen que frente a ellos no puede interponerse una acción de tutela. Claro que sí. Frente a particulares también puede interponerse una acción de tutela en algunos eventos. Por ejemplo, cuando estas entidades particulares prestan servicios públicos. Cuando quienes ven vulnerados sus derechos se encuentran en estado de indefensión o en estado de subordinación. El caso que usted mencionaba es muy claro, una urbanización o un conjunto residencial le vulnera los derechos a una persona con discapacidad y que no le proporciona los medios de la accesibilidad, no le construye rampas de acceso para que se pueda trasladarse a las zonas comunes como las canchas, la piscina, etcétera. Esta persona puede interponer una acción de tutela y si no cumple puede recurrir al incidente de desacato. Y si sigue sin incumplir, puede interponer un segundo incidente de desacato y un tercer incidente de desacato hasta que la entidad cumpla con lo ordenado por el juez. Pasando a otro tema, hablemos del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social, del derecho a las dietas especiales, a los cuidadores y a la atención médica en casa. Esto es bueno que lo tengan en cuenta y escuchemos lo que el abogado les va a explicar al respecto. Sí, hay casos que de pronto las personas se ven impotentes frente a estas necesidades porque muchos pacientes con enfermedades muy graves o con unas discapacidades muy severas como unas tetraplegias o unas cuadriplegias y requieren algunos unas dietas especiales a través de suplementos que son muy costosos, requieren de ese servicio de médico en casa o requieren de un cuidador las 24 horas que los asista cuando estos pacientes están en las casas. Muchas personas ya mediante una acción de tutela, porque a veces las EPS también le niegan estos derechos a estos pacientes, vulnerando muchas veces sus derechos y poniendo en peligro su calidad de vida,
pero a través de una acción de tutela hemos logrado ya que muchos pacientes tengan, por ejemplo, un cuidador durante las 24 horas, para que sus familiares no estén pendientes siempre y la vida de su entorno familiar muchas veces se ve pues vulnerado o se ve como están en conflictos porque están pendientes de esos pacientes. Entonces, el cuidador ya se va a encargar de estos pacientes a las 24 horas. También hemos ganado tutelas donde va a tener asistencia de médico en casa, donde a algunos pacientes se les ha logrado el suministro de dietas especiales. Todo esto lo hemos logrado gracias a la acción de tutela como ese mecanismo tan eficaz. Y en el tema del derecho a la salud y la seguridad social. Esto es otro tema importante, ¿no? La seguridad social en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con pensiones. Sí, es otro tema del que consultan mucho y que genera muchas preocupaciones en las personas con discapacidad. Y si yo tengo derecho a la pensión, obviamente que la acción de tutela, hay que aclarar, no es el mecanismo idóneo para lograr que a una persona se le dé una pensión, digamos en este caso la pensión de invalidez, pero cuando la persona vea vulnerados sus derechos, esto quiere decir que si un fondo de pensiones le niega la pensión a una persona, le niega a una persona con discapacidad la pensión de invalidez, y si esta persona ve que él cumple con los requisitos, en estos casos sí se puede interponer una acción de tutela. Abogado Carlos Mario, ¿y frente a qué tipo de juez se presenta la acción de tutela? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, muchas personas me dicen, bueno, yo necesito interponer una acción de tutela, ¿a qué juez va dirigida? Pues bueno, inicialmente son competentes los jueces de tutela para conocer de las mismas los que tengan jurisdicción en el lugar en donde se ven amenazados o vulnerados los derechos de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted está en Medellín o en un municipio del departamento de Antioquia o cualquier municipio del país y usted ve que se le vulneran sus derechos, usted debe interponer la tutela en esa ciudad donde usted está o en el municipio donde usted está, no en otra ciudad o municipio. Cuando usted ya tenga su escrito ya terminado con sus anexos, debe remitirse al juzgado de su ciudad y allá en la oficina de reparto deposita usted la tutela y ellos se encargarán de remitirla al juez competente. Y en el caso, por ejemplo, si en todo municipio hay un juez. Sí, claro. En todos los municipios debe haber un juzgado. Incluso en los municipios, en los más pequeños, debe haber un juzgado que está conformado por un juez promiscuo que atiende varios casos de diferentes temas, de familia, temas penales, pero siempre debe haber un juez en todos los municipios. Abogado Carlos Mario, y en el caso de la persona que no sabe leer ni escribir, ¿cómo funciona esto? Bueno, también les cuento para las personas que no saben leer ni escribir, o inclusive para menores de edad que vean vulnerados también sus derechos fundamentales, pueden remitirse al juzgado de su respectiva ciudad o municipio y pueden interponer la acción de tutela de manera verbal. En estos juzgados deben recibirle esta narración y deben elevar un acta, y esta acta de este juzgado la debe llevar a la oficina de reparto y de esta oficina se remite al juez que le compete conocer de esa tutela. O sea que ningún secretario de despacho se puede negar a tomar esas declaraciones. Claro que no, si la persona no sabe leer ni escribir, son funcionarios públicos, él debe recibir el testimonio de esta persona. En el caso de las personas sordas. Las personas sordas, bueno, aquí también hay otro problema, ¿no? Se supone inicialmente las entidades públicas, como los juzgados, deben tener un traductor para que pueda recibirle la declaración a estas personas. Si no lo tienen, porque seguramente que no lo va a ver, pues pueden ponerse de acuerdo con la persona para que él lo suministre, o sea, lo lleve después y le hagan la declaración, o interpone la tutela de manera escrita. Porque es una obligación que haya traductor, lo mismo que en las notarías.
Claro que sí, es una obligación, generalmente esto no se cumple, ¿no? Pero digamos que la mejor recomendación es, si la persona es sorda, pues hacer la tutela por escrito o ir a la personería, recuerden, o el defensor del pueblo, para que ellos le elaboren el escrito de la tutela. Con un acompañante, con una persona que sepa lenguaje de señas y pueda transmitir esa inquietud que tiene la persona. Sí, claro, pues si está con la compañía de un traductor, o si en la personería o en el lugar donde están se lo van a suministrar, pues mucho mejor, ¿no? Todo va a ser más fácil. Antes de continuar con el abogado Carlos Mario Molina Miranda, en este tema tan importante sobre la acción de tutela, nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Bellanita Group inicia la era incluyente. Viendo la necesidad de mejorar el transporte para las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida, en Bellanita Group hemos adaptado nuestros buses con rampas para hacerlos accesibles y así toda la población pueda hacer uso de nuestro servicio. Bellanita Group, en la era de la inclusión. Radio Colombia sin barreras, con una programación variada, ejemplos de vida, discapacidad y derechos, de todo un poco con Beto Vélez, ciencia y tecnología, farándula, deportes, radio streaming Colombia sin barreras. Variedad para tus oídos en cualquier momento. Q-Systems desarrolla e integra soluciones tecnológicas en salud, medio ambiente y la industria. Software para el mantenimiento de equipos, gestión de activos e infraestructura física. Tecnologías para el monitoreo ambiental de aguas, aire y vertimientos industriales. Aplicaciones móviles para el apoyo de personas en situación de discapacidad. Si su corazón dejó de latir y se encuentran archivados estos y otros elementos ortopédicos, puede donarnos a nuestra Fundación Colombia Sin Barreras. Hay muchas personas esperando por ellos para mejorar su calidad de vida. Comuníquese ya mismo al 300-840-0906. O si desea, puede donar dinero, consignando desde 20.000 pesos en adelante a la cuenta de ahorros Bancolombia 245-6543-4736. Ya está en funcionamiento nuestra emisora Radio Streaming Colombia Sin Barreras. Ubíquenla en el www.colombiasinbarreras.org. Allí tenemos una programación totalmente variada, amena y divertida. Hay anécdotas, hay secciones muy interesantes, así que localícenos las 24 horas del día. Radio Streaming Colombia Sin Barreras. Variedad para tus oídos en cualquier momento. Recuerden además que Mondongos de la 70 es un restaurante accesible e incluyente para personas en situación de discapacidad y adultos mayores con movilidad reducidas. Tienen un elevador a la segunda planta para facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida o adultos mayores. Visiten a Mondongos de la 70 y degusten de esta deliciosa carta de este prestigioso restaurante. Abogado Carlos Mario, retomando el tema de la acción de tutela, no podemos dejar aparte lo que son los establecimientos educativos. Hablemos de guarderías, colegios, universidades, institutos educativos y que no son accesibles para las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. ¿Cómo funciona este aspecto? Bueno, eso también es muy importante, don Carlos. Primero quiero decirle que por ley todos esos establecimientos educativos
desde que usted dice de preescolar, primaria, secundaria, institutos técnicos, universidades, todas estas instituciones por ley deben ser accesibles, y eso lo ordena la Ley 361 del 97, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está contenida en la Ley 1347 del 2009 y recientemente la Ley 1618 del año 2013. Es muy importante que ya todos estos establecimientos sepan que deben ser accesibles. Y en el caso de un establecimiento X que no sea accesible y no se preocupe y se niegue a adaptarlo o volverlo accesible, ¿qué pasa? Bueno, digamos que como todavía esta ley, por ejemplo, la ley 1718 no está reglamentada, pues no pasa nada. Y lo que ha pasado en Colombia siempre, que hay tantas leyes sobre discapacidad y sobre accesibilidad, pero como no se cumplen, están en el papel, entonces no pasa nada. Pero ahora, digamos que los colegios que no tienen personas con discapacidad, pues no hay ningún problema. Pero si ya hay un colegio, alguna institución educativa, donde hay alumnos con discapacidad, por ejemplo, personas que se movilicen en silla de ruedas, los colegios deben ser accesibles, deben tener las rampas necesarias y adecuadas y bien construidas para que estas personas puedan tener independencia y autonomía. Y también les recuerdo, un baño público accesible, con una puerta amplia que permita el ingreso de una silla de ruedas. Bueno, la institución educativa, si no es accesible y llega una persona en situación de discapacidad a matricularse, le dicen, como ha sucedido muchas veces, este colegio no es apto para usted, no es accesible, y esa persona quiere entrar a ese colegio, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso pasa mucho y créanme que es un problema bien complicado. Pues inicialmente no debe haber discriminación, o sea, los colegios deben recibir todo tipo de estudiantes, sin discriminación alguna. Recuerde que todos somos iguales ante la ley, lo dice el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Ahora, si puede llegar a un acuerdo la persona a decir que el colegio de darse un tiempo para hacer las adecuaciones necesarias, porque recordemos que hay una ley antidiscriminación, que ya no podemos discriminar, entonces llegar a un acuerdo inicialmente para hacer las respectivas adecuaciones y permitir que este alumno ingrese a esas instalaciones, pero les recuerdo, no pueden discriminar a ningún alumno, no se puede en este momento discriminar a nadie. Pero ahora, en febrero del año 2015, que entra en vigor el decreto 1318, la ley 3, la ley 1618, ¿ya entra en vigor? ¿Ya sí tendría sanción o no? Pues hombre, eso es lo que estamos esperando. Mire, la ley 1618 del 2013 es una ley estatutaria, todos sabemos eso, y se dieron 2 años para su reglamentación mediante unos decretos. Quiere decir que a febrero del 2015, faltan 4 meses, debe reglamentarse esta ley. Creo que no se ha hecho nada y estamos a la expectativa de qué va a suceder, porque ya con esta reglamentación, pues sí se podríamos ya entonces a entrar a sancionar, a que la ley verdaderamente se pueda aplicar. Pero de pronto usted dice que no iría a suceder nada, eso ya me entra preocupación, porque creo que se volvería un tema muy preocupante a nivel nacional, porque la población en situación de discapacidad, recuerde que somos más de 7,5 millones de personas en Colombia. ¿Qué pasaría ahí? Claro, eso sería muy preocupante, don Carlos, pero es que mire usted que tantas leyes que hay sobre discapacidad y sobre accesibilidad desde los años 80 y creo que hasta más atrás, y no ha pasado nada, tampoco se han reglamentado, porque la verdad es que no ha existido ese compromiso del Estado, todavía no ha asumido esa obligación que debe asumir con la discapacidad. El Estado todavía está en deuda con nosotros. Esperamos que para el 2015 salgan los decretos reglamentarios. Ojalá, porque entonces es una forma de que verdaderamente podamos nosotros acceder a nuestros derechos fundamentales. ¿Quiere decir esto que ya cuando esta ley entre en vigor, así no tenga sanción
porque no se ha cumplido y demás, sí le entraría la acción de tutela para hacer valer esos derechos. No, es que la acción de tutela se puede aplicar en cualquier momento, inclusive en estos momentos. Si hay un colegio, si hay un estudiante en un colegio público o privado y este estudiante tiene una discapacidad visual, auditiva, que se mueve en silla de ruedas y no se le ha generado la accesibilidad, puede interponer una acción de tutela. Con seguridad que el juez va a ordenar que hagan todas las adecuaciones respectivas que le permitan a ese estudiante interactuar en igualdad de condiciones con los demás estudiantes. Hay unos sitios públicos que son de frecuente asistencia por parte de todos los ciudadanos, no de Colombia, sino del mundo. Hablamos de los cines. Es una diversión que encontramos muchas veces que no están adaptados los teatros para personas en situación de discapacidad. Los teatros creen muchas veces, abogado Carlos Mario, que porque tienen demarcado al frente de la pantalla, en la primera fila, un espacio especial o marcado en la alfombra con el signo internacional para discapacitados, creen que ese teatro es accesible y no lo es, y lo vemos en demasiados centros comerciales, no solamente en Medellín, en el área metropolitana, sino en todas las ciudades de Colombia. Ellos se lavan las manos diciendo, ahí está el sitio para discapacitados. Nosotros siempre lo hemos dicho, no podemos ser tratados como ciudadanos de segunda. Cuando nos ponen en la primera fila, en los teatros que están muy avanzados hacia la pantalla, quedamos en esta posición viendo una película y leyendo en esta forma. Eso es discriminatorio. ¿Qué sanción puede tener esto? Bueno, eso también es un tema, los teatros todos por ley también deben ser accesibles y deben tener sus adecuaciones también, y eso está desde la ley 361 del año 97. Dice que por cada 100 puestos deben haber 2 espacios destinados para ubicar una silla de ruedas. El 2%. Ahora hay una ley también de espectáculos, no recuerdo la ley, pero que también esta ley creo que amplía ese cupo del 2% porque las personas vamos con un acompañante. Entonces muchas veces tengo yo donde ubicarme, pero mi acompañante no tiene donde ubicarse, entonces nos toca separarnos. Deben adecuar una cantidad de puestos en la fila del centro del teatro, no sé si es al inicio o al final de esta fila, y deben estar delimitados con el símbolo internacional de la accesibilidad, ¿no? Pero esto está reglamentado, no se cumple todavía porque como no hay quien sancione y no se sanciona y la ley está en el papel muy bonita, entonces quedamos en las mismas, y mientras no se reglamente esto, pues vamos a seguir siempre en esta pelea, pero eso ya está reglamentado. Si está reglamentado, entonces ahí está para que los televidentes que nos están viendo y sientan vulnerados sus derechos y vayan a un teatro y no encuentren su sitio especial para personas en situación de discapacidad, pues entáblenle una acción de tutela a ese teatro y ellos van a tener que adaptarlo porque sí o porque sí. Sí, ya con una tutela definitivamente van a tener que adaptar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, las personas con discapacidad y la ciudadanía en general, somos demasiado permisivos y a veces soportamos demasiado, ¿no? Pero recuerden que existen mecanismos jurídicos como la acción de tutela, al cual podemos recurrir todos y cada uno de ustedes cuando vea vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales. Y el derecho a la accesibilidad es uno de esos derechos, entonces usted puede recurrir tranquilamente a la tutela para que el juez falle a su favor. Es bueno también destacar que el transporte público, sobre todo en la ciudad de Medellín, cada vez más se está volviendo más accesible. Hay más vehículos adaptados para transportar a personas en situación de discapacidad y más buses, como los alimentadores y demás, que tienen sus puestos especiales y que también la gente los respete. Claro que sí, don Carlos, ese es otro tema que nos estábamos olvidando de tratar y es muy importante también el transporte público. Por fortuna, nuestra ciudad de Medellín es una ciudad
cada vez más accesible. Falta mucho, porque la verdad falta mucho, pero Medellín ha dado pasos agigantados y ya eso es un punto a favor. Y ya en Medellín se escucha hablar de discapacidad, se escucha hablar de accesibilidad, y eso quiere decir que esta población está siendo cada vez más visible. Por lo tanto, el transporte público pues debe ser otro punto también importante. Ya en Medellín tenemos el Metro Plus, pronto vamos a tener el tranvía, el Metrocable, y ya hay muchos alimentadores también que tienen las plataformas para las personas con discapacidad y que se mueven en silla de ruedas, y creo que van a entrar a servicio mucho más buses. Entonces esperamos que las personas cada vez seamos más sensibles y respetemos estos puestos para las personas con discapacidad, pero en eso sí hay que reconocer que Medellín ha hecho un gran avance, don Carlos. Bueno, invitémoslos a todos para que nos unamos y siempre, cada día más, hagamos fuerza y presión para defender nuestros derechos. Qué programa tan interesante, y le agradezco mucho a Carlos Mario Molina, nuestro abogado, que haya estado nuevamente en el día de hoy, y vamos a seguir retomando de cuando en vez, sí, otros programas para hablar de accesibilidad y de los derechos que tenemos las personas en situación de discapacidad. Muchas gracias, abogado Carlos Mario, por haber estado nuevamente en Colombia Sin Barreras. Qué importante, don Carlos, estos programas para que conozcamos que las personas con discapacidad tenemos derechos y que tenemos que hacerlos respetar. Muchas gracias por la invitación, esperemos estar pronto en otro programa. Y que cada 8 días continúa con la sección legal y también con los programas tan amenos que tiene en nuestra emisora Radio Streaming Colombia Sin Barreras, 24 horas. Nos ubica en www.colombiasinbarreras.org. De esta forma, amigos televidentes, hemos llegado al final de otro programa de Colombia Sin Barreras. Recuerden respetar las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Las personas que lo hacen se encuentran a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad. Soy Carlos Marín. Que tengan una linda semana sin barreras. Hasta pronto.